Bienvenidos a Campo Total TV, una nueva jornada junto a todos ustedes para llevarles hasta su casa la actualidad del sector agropecuario, los temas más importantes que han ocurrido durante estos últimos días a través de la pantalla de Cablevisión Canal 2, Campo Total TV con estos titulares. Mauricio Parravicini, directivo de Cambio Rural Apícola, detalló cómo fue la cosecha de miel en la zona y la actualidad del sector. En A Todo Trigo, el ingeniero agrónomo Pablo Abate participó de la jornada y disertó sobre fertilización, rendimiento y calidad en los cultivos. Por otra parte, el doctor Daniel Miralles también fue parte del Congreso A Todo Trigo que organizó la Federación de Acopiadores de Cereales y nos dejó un resumen acerca de fertilidad, calidad y materiales. Mario Astiz inauguró su propio local a principio de año, a él lo visitamos y nos contó pormenores de la pulverización y aspectos a tener en cuenta en la actividad. Cerrando A Todo Trigo, vamos a compartir la opinión de la doctora Carolina Vera, quien también participó del congreso llevado a cabo en Mar del Plata. La profesional es directora del Instituto Franco-Argentino del Clima y sus impactos y abordó temas referidos a su especialización. Y como cierre en este nuevo programa, les dejamos la guía de remates y el calendario de actividades ganaderas de esta semana. Así comenzamos Campo Total TV por la pantalla de Cablevisión. Dialogamos con Mauricio Parravicini, quien es director del Cambio Rural Apícola en la Chacra Experimental Integrada de Barro. Con él hablamos acerca de la cosecha que ya finalizó y por supuesto de la actualidad del sector apícola en toda la región. Este espacio es auspiciado por El Chaparral, mangas, tranqueras, artículos rurales, tranqueras de diseño, basurines y empalizadas. Todo con madera del apacho. Realizamos alambrados con materiales incluidos y la mejor mano de obra. Más de 40 años en el rubro. Osvaldo Mesorotolo, Caseros 135. Sí, en este caso, este año en particular, se dio una cosecha de buena, muy buena, en general en toda la zona. Si bien había comenzado un poco bajo los rindes en enero, más o menos la primera vuelta se dio entre el 15 y el 20 de enero, y los rindes eran como para asustarse porque la primera vuelta fue mala directamente. Y después, bueno, las colmenas tuvieron tiempo de acomodarse un poco, el girasol se atrasó, la floración, lo que nunca, y bueno, eso dio la posibilidad de que en febrero haya una zafra muy buena, y en marzo se pudo, ya con el cierre de las colmenas, se sacaron algunos kilitos más, que se redondearon entre 35 y 40 kilos, en algunos casos puntuales anduvieron arriba de 60 kilos. Que para el promedio de estos últimos años es más que bueno. ¿En toda la zona ha sido de buena, muy buena la cosecha? Sí. Por ahí, para el lado de la costa, es donde registramos los rindes menores, que bueno, así todos tuvieron ahí cercano a los 30 kilos, 30, 32 kilos, 28 kilos. Después para el lado de Dorrego también han tenido muy buena cosecha, venían de 3 o 4 años de sacar 10-12 kilos y este año se encontraron con que pasaron todos los 30 kilos. Y después, bueno, lo que es para el lado de, siempre hablando de lo que es el área de influencia de la chacra, yendo para el lado de Chávez, también fue muy similar, comenzó mal y terminó muy bien. Y en San Cayetano también anduvo ahí cerca de los 35 kilos más o menos. En cuanto a la sanidad, ¿hubo algunos inconvenientes este año en las colmenas? Tuvimos algunos problemas con Varroa. Hay muchos productores, por suerte, que se han adaptado o se acostumbraron al manejo que proponemos y toman muestra antes de poner las tiras y toman muestras cuando van a retirar las tiras a los 35 o 40 días. En este caso, bueno, cuando recibimos los primeros resultados nos asustamos un poco porque estaban dando niveles bastante elevados de Varroa. Había muchos de 5, 6, 7%, que para esta época sería lo normal, porque venimos de
de un periodo de postura importante, entonces tiene muchas posibilidades de reproducirse la albarroa. Y en otros casos anduvo arriba del 20% hasta el 35%. Con lo que pensábamos que íbamos a tener que hacer 2 aplicaciones con distintos productos activos para llevarlos a niveles que no produzcan daño. Pero bueno, le propusimos a los productores a los 15 días, en vez de a los 40, ir a tomar muestras, a ver cómo iba funcionando la aplicación. Y nos llevamos la sorpresa de que tuvimos muy buenos resultados. Fue nula en todas las muestras. Así que esperemos pasar una invernada en cuanto a albarroa tranquila. La buena cosecha hace que hayan quedado acomodadas en cierta manera las colmenas para el resto del año. Sí, las colmenas han quedado bien, con muy buena cantidad de abeja, con reservas igualmente. Se tuvieron que hacer unas pasadas con suplemento. La mayoría está usando para invierno jarabe de maíz, que es Sucrodex, y para primavera se está usando jarabe de azúcar. Se han aplicado más o menos entre 6 y 8 kilos de Sucrodex por colmena, y con eso han quedado bloqueadas como para pasar la invernada. Decías que el girasol se había trazado. ¿Qué perspectivas hay este año en cuanto a la posibilidad o no de que haya más cultivos de colza debido a los problemas que atraviesa el trigo? La verdad que no sabría decirte. Nosotros esperaríamos de que haya más superficie sembrada, pero bueno, en los últimos años como que viene, si no disminuye, se mantiene la superficie. Pero bueno, es de esperar que pueda aumentar un poco este año. En cuanto a los precios, ¿qué dice el productor, Mauricio? En cuanto a los precios, bueno, el productor está desconforme porque bueno, hoy tenés una miel que la estás vendiendo a 3-4 pesos más barata que el año pasado, a esta fecha, con lo que subió el resto de los costos y los gastos fijos se han incrementado. Y si bien tuvimos una buena cosecha, que tuvimos más kilos, por ahí no alcanza a suplir esa baja en los precios. En cuanto a la cantidad de colmenas, ¿se mantiene estable? ¿Está en crecimiento la actividad en la región? No, la cantidad de colmenas se mantiene estable. Lo que está disminuyendo es la cantidad de productores. Pero bueno, como al desaparecer un productor le vende las colmenas a otro o se las vende a 2 o 3, el número de colmenas está relativamente estable, o sea, se viene manteniendo. Lo que sí vemos que todos los años van dejando productores. Se llevó a cabo A Todo Trigo y el ingeniero agrónomo Pablo Abate participó de este importante congreso que llevó a cabo la Federación de Acopiadores. Nos deja detalles acerca de fertilización, de rendimiento y calidad de una importante disertación que compartimos con ustedes. Yo voy a hablar de los cambios de calidad y voy a hacer énfasis en lo que tiene que ver con la relación cultivar-ambiente. Bueno, y voy a empezar tratando de escribir cuál es la situación de los últimos años. En esta figura lo que podemos ver es en rojo el rendimiento, cómo evolucionó en los últimos años el rendimiento mundial de trigo, el rendimiento promedio. Lo que está presentado ahí es un promedio de 5 años. Cada punto representa el promedio de 5 años anteriores para evitar sacar las oscilaciones molestas. Y lo que se puede ver, bueno, no sé si llegan a ver si señalo, pero lo que se ve es que la evolución del rendimiento de la Argentina, lo que estuvo haciendo es que estaba por debajo del nivel de la media mundial, creció más que el promedio mundial y se estuvo acercando en los últimos años prácticamente al promedio mundial. ¿Cómo se hizo esto? Bueno, mucho tiene que ver la tecnología, pero tuvo mucho que ver también el cambio de paradigma en el germoplasma que se difundió en la Argentina. Mientras en el mundo el rendimiento promedio estuvo creciendo 35 kilos por hectárea por año, en la Argentina está creciendo 52 kilogramos por hectárea por año, lo cual representa una diferencia de casi del 50%. Ahora, bueno, ¿cuáles fueron los problemas de esto?
Bueno, el problema principal es que trajo una caída en la calidad. En esta serie de figuras lo que van a poder ver es la evolución de algunos parámetros de calidad en los últimos, desde el año 2000 hasta ahora, y cómo se han ido modificando en los últimos 10 años, es la regresión que está en rojo. Yo ordené los parámetros de calidad por los que más cayeron. El parámetro que más cayó es la relación PL. Normalmente no es una variable que se usa en la comercialización, pero sí es una variable bastante importante en la industria. Y lo que se ve es que claramente ha caído en los últimos años en forma importante. El W también cayó. El gluten, si tomamos los 10 últimos años, no cayó tanto, pero si tomamos los últimos 7, que es lo que indica la línea verde, también cayó de manera importante. Y el pH se mantuvo estable. Bueno, estas variables, W, gluten, pH y proteína que está asociada al gluten, son las que normalmente se utilizan en la comercialización y todas han caído, bueno, salvo el pH. Por otro lado, tenemos otra situación en cuanto a la comercialización. En la figura esta lo que vemos es cuál es el porcentaje de trigo que se destinó a la molienda argentina desde el año 80. Y lo que se ve es que desde el año 80 hasta el 2008, en promedio, si bien hubo oscilaciones, en promedio se destinaba un 40% a la molinería. A partir del año 2008, la situación cambió. El promedio es muy variable, pero el promedio es del orden del 60%. O sea, lo que se destina al consumo interno pasó en términos generales de 40 a 60%. Y en los últimos años lo que se está viendo es que hay una relación inversa bien clara entre cuánto se produce de trigo y cuánto se destina a la molienda. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, cuando la producción nacional es baja, hay mayor porcentaje que se muele. Ahora, la molienda tiene más exigencias en calidad que un acopiador que destina a la exportación, que tiene más posibilidades de direccionar el trigo, tenga la calidad que tenga dentro de ciertos límites, pero hay más posibilidades. En cambio, un molino no, es más exigente. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? ¿Qué surge de todo esto? Bueno, que si la expectativa para la siembra de trigo es baja, de baja superficie o baja cantidad, lo que conviene es buscar la demanda que satisfaga al molino más cercano. ¿Y por qué el más cercano? Porque el flete también está muy caro. O sea, es difícil, por ejemplo, hacer un trigo acá y quererlo vender cerca de Buenos Aires. Entonces, hay que prestar especial atención al tema de la calidad, sobre todo en años con bajo interés en la siembra de trigo. Yo voy a analizar cómo varía la calidad y voy a empezar partiendo de un set de datos que corresponde, un set de datos muy formales que corresponde a una serie de ensayos que hicimos en un proyecto de INTA. Esto está publicado y se puede bajar gratuitamente en la revista Agrisciencia del 2010. Bueno, este set de datos corresponde a 8 cultivares, 4 ciclos largos y 4 ciclos cortos. De estos ya casi no se usan, pero me parece que las conclusiones igual son válidas. Los datos se obtuvieron en 4 localidades: Marcos Juárez, Paraná, Pergamino y Balcarce. Corresponden a las campañas 2003-2005 y se midió rendimiento y 17 variables de calidad. Yo de todas formas me voy a referir a las variables de calidad que más tienen que ver con la comercialización. Bueno, y acá tenemos un resumen de los resultados. Nosotros analizamos cuánto de la variación de la calidad está relacionada con las distintas fuentes de variación. Yo le puse rendimiento porque supongo que es una variable que la van a tener más fresca, pero por ejemplo, para el caso de rendimiento lo que se ve es que el cultivar puede hacer variar el promedio del rendimiento en el orden del 30%, la localidad en el orden del 90% y el año en el orden del 80%. Para el resto de las variables, este es el índice de calidad de trigo. El índice de calidad de trigo, creo que ustedes lo saben, es un índice que se calcula, que engloba varias variables con el cual se evalúa cuál es el grupo de calidad de un cultivar. El peso hectolítrico, la proteína, el gluten húmedo y W. Por otro lado, tenemos las interacciones entre esos factores, entre el cultivar y la localidad del año, y es lo que está representado acá abajo. Y a simple vista, o rápidamente, ustedes pueden ver que la principal interacción es la localidad año.
O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la calidad, o cada una de esas variables de calidad, puede cambiar en la medida que cambia la localidad y el ordenamiento que tiene esas localidades puede cambiar con el año. El resto de las interacciones son bastante bajas. Y entonces, ¿qué sacamos de esto? Bueno, lo que se ve es que la importancia de los factores principales, o sea, el cultivar, la localidad del año, cambia con cada variable. En el caso de rendimiento, lo que se ve es que el efecto del cultivar es bajo. Esto, si lo piensan, corresponde con lo que ustedes ya saben. Ustedes pueden tener rendimientos que se modifiquen en forma muy grande al cambiar la localidad o al cambiar el año. Sin embargo, al cambiar el cultivar no se va a modificar tanto, pues si ustedes tuvieran un cultivar que rinde el doble que otro, el que rinde menos no lo usarían. Así que normalmente sobre el rendimiento van a ver un efecto de la localidad del año mayor que el del cultivar. El W es el otro caso opuesto. El W tiene un muy bajo efecto de año. Y la proteína y el gluten es intermedio. La proteína tiene un efecto bastante balanceado de cultivar, localidad y año. El efecto del cultivar, en definitiva, es mayor para el W que para el gluten y que para la proteína. O sea, lo que estoy diciendo es que el gluten depende más del cultivar y la proteína va a depender de otros factores ambientales como la localidad del año y eventualmente el manejo de nitrógeno. La interacción más importante fue la localidad de año y siempre hubo algún factor principal que fue más importante que la interacción. O sea, en definitiva, hay alguna interacción, sobre todo localidad y año, pero hay algún factor principal que pesa más que esa interacción. ¿Y qué conclusiones sacamos de esto? Bueno, si uno lo ve desde el punto de vista de un acopiador, lo que nos está diciendo esto es que la calidad va a cambiar con el año y el cambio que produce el año es poco predecible. Nosotros no sabemos con mucha precisión qué es lo que va a pasar el año que viene, al menos en cuanto a calidad. También lo que nos está diciendo esto es que hay un efecto de la localidad importante. Entonces uno podría elegir, por ejemplo, dónde comprar de acuerdo a la localidad. Pero hay que tener en cuenta que hay una interacción localidad-año, o sea que el ordenamiento de la calidad entre localidades puede cambiar entre años y eso puede hacer que si uno no toma ciertos recaudos se confunda y una localidad que tradicionalmente fue buena puede ser que deje de serlo una en particular. Por otro lado, hay un efecto de cultivar que es bien claro. El efecto de cultivar puede ser alto o bajo, pero no tiene interacción, o sea, cambia poco con la calidad y con el año. Si uno lo ve desde el punto de vista del productor, lo que nos está diciendo esto es que un productor ya tiene definido la localidad, tiene definido el año, lo que le queda es elegir el cultivar. Puede encontrar cultivares que le den una calidad adecuada y esa calidad va a cambiar poco con el año. Y en particular, el efecto del año es bastante bajo sobre el W, que es un parámetro que tiene mucha importancia en la calidad comercial, en la calidad industrial de trigo. Bien, si bien en el set de datos que les acabo de mostrar nos da un panorama bastante global, tiene sus limitaciones en cuanto a localidades, años y demás. Entonces yo tomé un set de datos un poco más grande, pertenece a Granotec, Granotec es una empresa que hace informes de calidad todos los años, tomé el promedio de 5 campañas y me fijé o revisamos cómo varían los principales variables de calidad entre las distintas subregiones. Si nosotros tomamos el rendimiento, acá tenemos cada una de las variables está expresada como desvío del promedio nacional. O sea, cuando, por ejemplo, la subregión 4 dice 40%, significa que está 40% por arriba del promedio nacional. Y lo que se ve es que en cuanto al rendimiento, la subregión 4 y las 2 sur son las más favorecidas, el promedio de los últimos 5 años, y la subregión 5 junto con el NEA y el NOA son las menos favorecidas. Para W vemos que ocurre justamente lo inverso, o sea, la subregión 5, norte y sur son las que están dando un mejor W en los últimos años, mientras que la subregión 4 y 3 son las que dan un W más desfavorable. El gluten húmedo
ocurre más o menos lo mismo. La subregión 5 es la que está teniendo mejor gluten, y la 4 y la 3 es el que tiene peor, y el peso hectolítrico varía bastante poco. Bueno, ¿para qué nos sirve esto? Además de ver qué es lo que está pasando últimamente. Bueno, si uno tiene que buscar calidad para comprar grano, es bien evidente que en la subregión 5 es donde puede obtener esa calidad. Y si uno está en la subregión 4, como es nuestro caso, es evidente que tenemos que cuidarnos y tratar de mejorar la calidad si queremos evitar problemas después en la comercialización. ¿Qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Bueno, lo primero es, si la expectativa de siembra de trigo es baja, hay que preocuparse por la calidad, porque seguramente la comercialización de ese trigo va a ser en el mercado interno y va a haber más exigencias en la calidad que si se exporta como trigo forrajero. El efecto del cultivar es más importante para el W, después para el gluten y por último para la proteína. La proteína la podemos manejar a través del ambiente o a través de la fertilización. Ahí es muy importante el manejo del nitrógeno. Y la interacción cultivar-ambiente es más importante para proteína, luego para gluten, y es más baja para el W. Evidentemente hay algunos cultivares que no se corresponden con la clasificación de grupo de calidad que tienen, y bueno, eso habría que revisarlo porque es una lástima que ocurra. La información que suministran los grupos de calidad representan bien lo que corresponde a un cultivar promedio, pero no es suficiente para elegir un cultivar en particular, para llevar adelante una siembra, teniendo un objetivo de calidad bien definido. Y el rendimiento de los cultivares actuales no se corresponde con el grupo de calidad. Entonces, esto lo que nos da es la posibilidad de poder elegir cultivares que tienen buen rendimiento y una calidad bastante aceptable. Yo no lo escribí, pero si tengo que hacer una conclusión general de todo esto, en relación con el título de la charla, yo les diría que el problema de la calidad no pasa por la interacción con el ambiente, sino por tener disponible la información como para saber qué elegir. Ahí es donde me parece que tenemos el mayor de los problemas. Charla de trigo y cebada en la Cooperativa Agraria. Este próximo miércoles 20 a las 19 horas en el Salón de Actos de la Agraria. El temario incluye variedades de trigo y cebada y convenios de cebada. Participan diferentes semilleros. Organiza Cooperativa Agraria de Tres Arroyos Limitada. Déjame estar de frente a la mañana, que no se cansa nunca. Armetal presenta su Noria cargadora para todo tipo de granos y fertilizantes granulados. Ahora, nueva tolva autodescargable Anoria, líder en calidad y rendimiento. 1 tonelada por minuto. Armetal, Parque Industrial Tres Arroyos. Toda nuestra experiencia a su servicio. Ferretería industrial, alquiler de herramientas, andamios y mucho más. Centro Bulonero no regala nada, solo vende más barato. Avenida San Martín 632. Veterinaria y agronomía El Agropecuario, de Pérez Dalsgaard y compañía. Un equipo al servicio del hombre de campo. Rosenbusch, Monsanto, DeKalb, Syngenta. Veterinaria y agronomía El Agropecuario. Desde siempre, la razón de nuestra tarea es su campo. Por eso, todos los días trabajamos junto a usted para darle más. Porque hay un hombre que está en cada proyecto, siempre junto a usted para darle más. Agronomía, Raúl Pérez. Asociación Mutual DAN es una aseguradora fundada en 1927 por inmigrantes daneses que se unieron por la necesidad de tener un respaldo para sus sembrados. Es un seguro íntegramente de Tres Arroyos, con cobertura en todo el sudeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué pertenecer a la DAN? Porque sabés que cumplimos. Nos conocés.